que son monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Que la mayor cantidad de hidratos de carbono lo encuentro en leguminosas, primero, luego en los cereales. Que de los alimentos de origen animal no obtengo cantidad suficiente, solo del glucógeno, pero no se cuantifica así para la obtención de energía. Otra cosa importante es la clasificación de hidratos de carbono en simples y en complejos. Eso es lo que estaremos viendo más adelante. Simples y complejos, y me importa mucho reforzar aquí la idea de que para mejorar la salud, para conservar una alimentación saludable, lo interesante aquí sería aumentar la ingesta de hidratos de carbono complejos y disminuir la de los simples. Lo vamos a seguir recalcando porque esto lo tenemos que llevar hasta el final, porque es lo que ustedes van a cuantificar en su dieta, para determinar el riesgo de enfermedades crónicas. Que los simples se van a absorber más rápidamente, la glucosa, y al absorberse rápidamente pasa a la sangre, y en la sangre, para disminuir su concentración, se requiere de insulina para poder utilizar esa glucosa. Allí es donde radica la importancia. En cambio, los complejos los voy a ir absorbiendo lentamente, ¿sí? Es menos rápido el proceso de absorción. Por lo tanto, va a dar tiempo para ir dosificando la cantidad de insulina que va a requerir nuestro cuerpo. Y le damos tiempo al páncreas para actuar. Bueno, vamos a seguir hablando de eso durante todo el semestre, entonces solamente es un antecedente. Se recomienda el consumo de los hidratos de carbono para obtener energía entre un 60 y un 65% del total de la dieta. Entre un 60 y un 65% del total de la dieta. En relación a las proteínas, dijimos que se necesitan en todo nuestro cuerpo, tienen diversas funciones, son importantísimas. Sin embargo, entre esas funciones también está la de proporcionar energía, 4 kilocalorías por gramo, al igual que los hidratos de carbono. Sin embargo, en el caso de las proteínas, se requiere el consumo de proteínas para obtener energía entre un 10 y un 15% del total de la dieta, a diferencia de los hidratos de carbono. ¿Por qué esto? Porque hay una desaminación en el proceso de la obtención de la energía, y esa desaminación significa que uno de los productos de desecho del metabolismo de las proteínas es la urea, y la urea, si se requiere esa urea que salga de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues porque es nociva para su funcionamiento, es tóxico la urea. Por lo tanto, sale en la orina, es en el filtrado del riñón donde yo voy a sacarla de mi cuerpo. Por lo tanto, a quien estaría haciendo funcionar de más, trabajar de más, si yo busco la obtención de la energía a partir de las proteínas, pues voy a hacer funcionar de más a mi riñón. Eso no es saludable, no es conveniente, no se presentan problemas de inmediato, es con la edad y con las comorbilidades asociadas cuando vemos el deterioro que ha estado sufriendo nuestro cuerpo. Entonces, en 20, 30 años de estar haciendo lo mismo, voy a ir dañando poco a poco a mi cuerpo. Por eso, lo que estamos planeando es utilizar menos a las proteínas como fuente de energía y dejarlas para
los otros fines, que si las hormonas, que si las enzimas, que si la estructura, que todo lo demás que ya mencionamos. Dijimos que también hay proteínas de origen animal y de origen vegetal, que las proteínas presentes en los alimentos de origen animal tienen un mayor valor biológico porque su digestibilidad por la absorción de nitrógeno y que yo puedo utilizar, o sea, no solamente la absorción, sino la utilización de esa mayor cantidad de nitrógeno se elimina menos por vía anal, la otra es esa vía donde se eliminan proteínas y el nitrógeno y voy a absorber un poco más de los alimentos de origen animal. También otra ventaja de los alimentos de origen animal sería que contiene todos los aminoácidos que se consideran esenciales, porque mi cuerpo no puede formarlos a partir de otras sustancias y por lo tanto tienen que estar presentes en la dieta. Entonces, esos alimentos de origen animal tienen ventajas, sin embargo, también hay desventajas, porque como vamos a ver hoy, esos alimentos de origen animal también tienen lípidos y lípidos saturados. Es lo que vamos, con lo que hilvanamos con esta presentación. Y allí, ahorita, vamos a ver cuál sería el riesgo del consumo de esas grasas saturadas presentes en los alimentos de origen animal. Alimentos de origen animal contienen colesterol. Ahorita vamos a ver que el colesterol es necesarísimo en nuestro cuerpo, es fundamental. Sin embargo, el hígado no es esencial, puesto que el hígado lo produce. Y si el hígado lo produce, entonces el exceso lo voy a tener a partir del consumo de los alimentos. ¿Me explico? Muy bien. Ahora, otra cosa importante que vimos es que los alimentos de origen vegetal también contienen proteínas. El mayor contenido de proteínas lo encontramos en las leguminosas, después en los cereales, también en las verduras hay proteínas. Esta proteína de los cereales y las leguminosas, sobre todo, se puede complementar porque en unos y en otros encontramos diferentes tipos de aminoácidos esenciales. No están todos, pero se complementan cuando los comemos en platillos y platillos propios de nuestra cultura alimentaria. Aquellos que sin estudiarlos los habíamos desechado, pero que los estamos tratando de incorporar, reivindicar y dejar de estigmatizar nuestra cultura alimentaria para poder incluir alimentos que habíamos dejado, consideramos socialmente, y aquí vuelvo, ¿quién le atribuye el valor a los alimentos? La sociedad misma con su consumo. Los como y los dejo, los desprecio, los sustituyo unos por otros, por la moda, en fin, por la comercialización. Hay cantidad de cosas que influyen en ese dejar, abandonar y recuperar. Y así es como la sociedad en su conjunto estigmatiza también, al igual que a las personas y a las cosas, y también a los alimentos, a la cultura misma. Y entonces, ¿por qué esa cultura es dinámica, igual que las sociedades? La sociedad del siglo XXI no es la misma sociedad en la que yo crecí a mediados del siglo XX. No, por lo tanto, no el comportamiento nos va a ser el mismo. Además, también la movilidad social, también la estructura social, que el lugar que ocupas en esa sociedad va a dar también paso a que tú consumas unas cosas, tu estilo de vida incluso se modifique, que consideres importante algo y no lo consideres así. También la educación, el conocimiento, sin embargo, los últimos estudios que se han hecho y que se han recuperado de lo hecho también en el siglo XX, pues nos lleva a pensar que la educación poco
poco afecta a esto. ¿Por qué? Pues porque muchos sabemos que las porquerías esas de chetos y de todo lo que compramos en la entrada de la universidad no es saludable y sin embargo lo seguimos comprando. ¿Por qué? Porque se nos antoja. Allí hay aspectos psicológicos. Se nos antoja. O sea, sentimos incluso que se nos hace agua la boca cuando vemos, sobre todo cuando no hemos comido, porque cuando no hemos comido se nos antoja todo. Y entonces llegamos y pues lo primero que hago es la última vez. Pero pues es que ahorita tengo demasiada hambre y solo traigo 5 pesos. Pues me alcanza para una bolsa de chicharrones en la entrada o para una bolsa de chetos de los azules. Sí, me explico. Pues hay demasiadas razones. Hablamos en ese caso de ciertos indicadores para poder nosotros estudiar, procesar, identificar factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en la manera como yo consumo unos u otros alimentos. Entonces, se ha privilegiado el consumo de alimentos de origen animal, aunque aquí voy a hacer aunque mucha gente no tenga dinero para comprar carne, porque la carne tiene un precio alto. ¿Por qué tiene un precio alto? Porque estás pagando varios alimentos allí y varios procesos. El primero fue el proceso de fotosíntesis por medio del cual el pasto, la hierba, lo verde, fue captando energía solar. Esa energía que después van a comer los animales, y no solamente energía, agua que necesita el, el, el pasto, lo que los animales van a comer, y el agua que le doy a los animales mismos. O sea, vean, allí está implícito un valor, otro valor, otro valor. Entonces voy sumando valores. Pues la carne cuesta más, pero además también por la idea de que ese alimento va a ser superior al otro. Y entonces hay varios factores para que ese alimento me cueste más que el otro. Y entonces, en ese sentido, va a tener un mayor valor económico aquí, no valor biológico, valor económico. Ahora, ¿eso se representa en valor biológico? Bueno, porque estamos viendo que tiene todos los aminoácidos esenciales, que es mayor la digestibilidad y que la cantidad de nitrógeno que se puede asimilar a partir de los alimentos de origen animal es mayor. Sin embargo, si yo complementara, sumara en un platillo cereales y leguminosas, obtendría un alimento de tan buen valor biológico con la asimilación, con la digestibilidad, con todos los factores y sumando los aminoácidos esenciales de los cereales con los aminoácidos esenciales de las leguminosas, y este platillo además me garantizaría un mayor aporte biológico. Pero además forma parte de nuestra cultura. Recuperarlo sería, pues, mejorar en cuanto a la situación que nosotros tenemos, no solamente con el medio ambiente, porque además disminuiríamos el consumo de agua en la producción, en fin. ¿Me pueden decir si están todos de acuerdo o si hay alguna duda o alguien que quiera decir algo? Dime, Cintia. No, que sí estoy de acuerdo que... Profesora, Adelante, dime, Mariana. entonces, ¿se podría decir que balanceadamente los cereales y las leguminosas nos pueden proporcionar los nutrimentos esenciales que nos proporciona la proteína de origen animal? Exacto. Quítale la palabra balance, porque no se utiliza, no la utilizamos en nutrición, no es balance, es equilibrio, porque hay una ley. Sí, pero bueno, si tú lo entiendes así, no hay. Pero al final, en el examen, pues nosotros vamos a preguntar leyes de la alimentación con toda seguridad, y si nos quedamos con esa idea,
pues no vamos a encontrar la del equilibrio, sino balance, que no es una ley de la alimentación. Entonces, desde ahorita les voy hablando con los términos que nosotros utilizamos. Está en la norma, todo eso está. La norma está en las leyes de la alimentación. Entonces, si ustedes han ido revisando, o si no, pues les invito a que vayan revisando, aunque lo vamos a ir abordando poco a poco. Bueno, ¿hasta aquí hay dudas? Esa ley es la ley de complementariedad, complemento cereales con leguminosas, y de eso hablamos. Solamente requiero del 10 al 15%. ¿Quién requiere el 15%? Pues quienes están creciendo. Las proteínas son estructurales. ¿Quién requiere el 10%? Pues yo creo todos ustedes. Si alguien de ustedes está embarazada, pues entonces requerirá 14, 15. Si hay problemas renales, algún diabético entre ustedes, entonces son elementos que hay que tomar en cuenta para disminuir el consumo de proteínas al mínimo recomendado. Pero las complicaciones que pudieran tener. Pero como nosotros en el curso no vemos enfermedades en atención al daño, simplemente las mencionamos con factores, utilizando a la alimentación como un factor protector. ¿Sí? Bueno, entonces, pasamos ahora a ver los lípidos, para después, pues, que vaya viendo ya cuáles alimentos contienen más energía, menos energía, más hidratos de carbono, menos hidratos de carbono, más proteínas, menos proteínas, en fin, eso que ya sería lo del tallercito que les decía, para que vayan ustedes practicando hacer sus cálculos y se pueda comprender mejor el tema. La que sigue, por favor, la primera. Muy bien. A los lípidos o grasas les llamamos triacilglicéridos, triacilgliceroles o grasa, de acuerdo a su estructura química, y estos triglicéridos van a ser el 98% de la grasa de la dieta. Contienen 3 ácidos grasos y un glicerol. Esa es la estructura química. Así es como están conformados los triglicéridos. Hay ácidos grasos saturados, parcialmente hidrogenados. ¿Quién es? A ver. Rocío Vázquez Galván. ¿La conocen? Soy yo, profesora. Es que mandaste un mensaje. Bueno, continuamos entonces. Disculpe, profesora, lo que pasa es que está fallando mi teléfono. Lo que pasa es que se rompió de la pantalla y se me está trabando mucho. A lo mejor ha de ser eso. Bueno, sí, seguramente. Bueno, ojalá que sí puedas atender a la clase, porque sí es muy importante esta presentación. Si no, la revisas más adelante si tienes alguna falla ahorita. Bueno, entonces decíamos que hay ácidos grasos saturados, ácidos grasos parcialmente hidrogenados, que serían los trans, ahorita los vamos a explicar. Hay monoinsaturados, o sea, con una insaturación, y hay poliinsaturados con 2 o más insaturaciones. Todo esto ustedes lo debieron haber visto en química, pero vamos a dar un repaso de esto. Entonces, esos ácidos grasos poliinsaturados son los llamados omega 3 y omega 6, que son los esenciales. Aquí también hay ácidos grasos esenciales o indispensables. Son 2, el omega 3 y el omega 6, ¿sí? Dentro de los poliinsaturados, porque hay otros poliinsaturados. Los menciono esos aquí
porque todos tenemos conocimiento de que las grasas omega son esenciales, y sin embargo ahorita vamos a ver que no los consumimos en los alimentos, en la mayoría, y pues tenemos algunos problemas al respecto. Y además de que se cuestiona mucho el consumo de grasas, pero que es el consumo de grasas en su totalidad es indispensable. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. La que sigue, por favor. Vamos a separar en dos, porque eso es lo más interesante aquí. Vamos a separar los saturados y vamos a separar los insaturados. ¿En qué consiste esa saturación y esa insaturación? Ahí dejen caer mi pizarrón. Cuando hablo de saturación, cuando hablo de que están saturados los ácidos grasos, ¿están saturados de qué? De hidrógenos. Me refiero a los hidrógenos. Ustedes recordarán, si te vas más adelante para que eso lo en otra sesión donde están los monoinsaturados y poliinsaturados. Más, 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 hasta donde yo te diga. Allí. No, en la anterior. Allí. Vean a qué me refiero. Estos tres son ácidos grasos. En el primer caso es una grasa saturada. ¿Saturada de qué? De hidrógenos. Una cadena de carbonos saturada de hidrógenos con el ion hidroxilo. ¿Sí me estoy explicando? Es una fórmula química. Aquí estoy representando esto con fórmulas químicas, pero desarrolladas. Les digo que esto lo vieron en química, o lo vieron en la secundaria, por lo menos. Bueno, después también en la prepa se ve química orgánica. Bueno, entonces, en primer lugar, es una fórmula desarrollada. La primera es saturada de hidrógenos. Si ustedes ven, allí hay hidrógenos, los 4, si ustedes cuentan cuántos electrones hay para poderse relacionar en cada carbono con los otros elementos, son 4, tiene 4 en la última capa, y por lo tanto se puede relacionar con el otro carbono en un sentido, y le quedan espacios para todos los demás relacionarse con hidrógenos. Los hidrógenos son afines, son los que llegan allí a posicionarse del lugar. En el caso de las grasas monoinsaturadas que están abajo, esas grasas monoinsaturadas tienen una insaturación, que significa una doble ligadura. Esas dos rayitas transversales es una doble ligadura. Y esa doble ligadura significa que dos hidrógenos no se van a poder adherir allí, porque el lugar en donde se pudieran adherir está ocupado por la doble ligadura con el otro carbono, entre carbonos. Y esa sería una grasa monoinsaturada, es una insaturación. Una grasa poliinsaturada sería 2 o más dobles ligaduras. Entonces la de abajo, que es poliinsaturada, tiene 2 dobles ligaduras. Si ustedes se dan cuenta, las flechitas ahí están señalando una insaturación arriba, 2 insaturaciones abajo, 2 dobles ligaduras.
¿Sí estamos bien? ¿Aquí hay duda? Vámonos a donde estábamos, a la de los dos. Sí están allí, ¿verdad? No se han ido. Sí, profesora. Aquí estamos. Sí, aquí estamos, sí. Bueno, allí. Entonces, tenemos los saturados y del otro lado tenemos los insaturados. Muy bien. Entonces, en relación a los saturados, ¿qué podemos decir de ellos? Los ácidos grasos saturados generalmente son sólidos a temperatura ambiente. Grasas sólidas a temperatura ambiente. ¿Cuáles conocen ustedes? Si son de origen animal, ¿cuáles son? La manteca. La manteca de cerdo, porque hay manteca vegetal, pero en este caso sería la manteca de cerdo. La otra, ¿qué me estabas diciendo, Cintia? Mantequilla, ¿no, verdad? La mantequilla. La mantequilla, perfecto. Entonces tenemos la manteca, tenemos la mantequilla en este sentido. Las dos son sólidas a temperatura ambiente. Muy bien. Y dice, generalmente proceden de alimentos de origen animal, excepto el pescado, porque el pescado no contiene grasas saturadas. El pescado contiene grasas monoinsaturadas. ¿Sí? Muy bien. Los alimentos de origen vegetal que contienen grasas saturadas, o sea, también hay una excepción en cuanto, generalmente los alimentos de origen animal contienen grasas saturadas, excepto el pescado. Generalmente los alimentos de origen vegetal contienen grasas insaturadas, excepto el coco y la palma. Entonces el aceite de coco es saturado. Y cualquiera que les diga que el aceite de coco es maravilloso, está fallándole. No es verdad. El aceite... ¿Alguien había pedido la palabra? No. Sí, yo, maestra. Dime. Sí, ¿podría repetir lo de insaturados? Lo que pasa es que se escuchó por todo mi internet. Ajá, sí. Por favor. Sí, claro. Los saturados generalmente son sólidos a temperatura ambiente. Decíamos la carne, la manteca de cerdo, la mantequilla. Generalmente proceden de alimentos de origen animal, excepto, allí hay una excepción, el pescado. Entonces, todas las grasas de origen animal, excepto el pescado, son saturados. Los alimentos de origen vegetal que contienen grasas saturadas solo son dos, el coco y la palma. Todos los demás alimentos de origen vegetal no tienen grasas saturadas. ¿Qué tienen de especial las grasas saturadas? Aumentan el riesgo de padecer aterosclerosis. ¿Ya se entendió hasta aquí, Edwin? Sí, maestra. Eso es lo que voy a explicar ahorita. ¿Qué es ateroesclerosis? No arterioesclerosis, sino ateroesclerosis. Semejante, pero no es lo mismo. Ahorita lo voy a explicar. Miren ustedes. ¿Allí se ve? Sí. Sí. Priscila. Ay, Priscila. Ese es el problema de llegar tarde. Le roban a uno la inspiración. Aquí estoy, como tengo problemas con el internet, me sacó. Tengo problemas con el internet. Fíjense, ¿no? Es un comentario. Profesora, ya no se escucha. No. Se escucha muy lejos. Se escucha muy lejos, maestra. ¿Aquí? Ahí ya lo Ya se escucho escucha mejor. mejor. Ahí. Ok. ¿Ven cómo todos tenemos problemas? Sí, yo los comprendo, ¿no? Bueno, pero aquí sí me escuchan. Sí. Muy bien. Sí. Ok. Vean,
Si este fuera mi arteria, estoy hablando de arteria, ¿eh? No estoy hablando de vena, estoy hablando de una arteria de rojo. Aquí, en medio de esto, esta negro sería grasa. ¿De dónde sale esa grasa? De lo que comemos. De la falta de actividad. O sea, ser sedentario también implica este problema. La dieta misma implica ese problema. ¿Cuáles son Maestra, las ¿puede grasas? subir tantito el pizarrón? Sí. Ahí. ¿Cuáles son las grasas que se quedan pegadas aquí? Esas grasas son las saturadas. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Sí, profesor. Sí. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que aquí hay sangre. Circula la sangre. ¿Sí? Si esto se estrecha, entonces aquí se amontona, aquí se va a quedar amontonada la sangre que no puede circular. Ajá. El quedarse aquí tiempo hasta esperar se congestiona. Esto, el tránsito, es como un congestionamiento en la Ciudad de México, en el periférico. Y entonces estos están tratando de salir. ¿Qué se va a formar allí? Un trombo, un coágulo. Coágulo que sería un trombo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Esto que se forma aquí, en algún momento se desprende. Y cuando se desprende, va a pasar por aquí. Va a ir por la circulación. ¿Qué es lo que va a provocar? Lo que va a provocar es que en un momento dado, en ir por la circulación, se encuentre con un vaso de calibre más pequeño, con un vaso de diámetro más pequeño, como son los del sistema nervioso, por ejemplo. ¿Me expliqué? ¿Eso qué puede ocasionar? Que se tape, que ese trombo se tape allí el vaso. ¿Qué pasa si no hay? ¿Qué lleva la sangre? La sangre lleva nutrimentos, alimento. ¿Qué más lleva la sangre? Oxígeno. Oxígeno. Eso es lo que lleva. Entonces, ¿qué pasa si no llega ese alimento y ese oxígeno que están esperando del otro lado? Porque está tapado por el trombo. ¿Qué pasa? Pues se muere el tejido del otro lado. ¿Eso cómo se llama médicamente? ¿Necrosis? Se provoca necrosis, pero se llama trombosis, ¿no? infarto. Infarto, trombosis, que es un accidente vascular cerebral. ¿Me expliqué? Ese accidente vascular cerebral, pues va a provocar muerte o daño, hemiplegia, paraplegia, en fin, condiciones adversas. Se tapan las arterias, bien, Mariana. Es una forma de decirlo. Sí. Si eso sucede en un vaso de los que llegan al corazón, digamos, la aorta, es grande, pero está sucediendo. Eso puede suceder allí, que es un infarto al miocardio. Y un infarto al miocardio significa también problemas, puede ser la muerte de una parte del músculo cardíaco, pero también puede ser pues, un infarto masivo. Y entonces dicen, ay, ¿por qué a ese muchacho futbolista, pero ese deportista y cómo es que de repente, pum, se cayó y se murió? Ha sucedido. Ha sucedido. ¿Sí me explico? Ahora, la aterosclerosis
sucede en gente joven. La arterioesclerosis, sucede de manera fisiológica. ¿En qué? El envejecimiento de las arterias. Las arterias son vasos flexibles, o sea, elásticos, es un tejido elástico, se abre, se mueve. Entonces, los jóvenes, imagínense qué tan cerrada estaría esa arteria, qué tan, por el consumo de alimentos y de algunos pacientes, de otras sustancias, ¿no? Pero qué tan cerrada estaría esa arteria que en gente joven, a pesar de que hay elasticidad, se tapa. En cambio, en los ancianos, pues es común eso. Ahora, ¿qué es la hipertensión? Pues la hipertensión es la disminución, el exceso, de la tensión que ejerce la sangre sobre el vaso que la contiene. Entonces, normalmente la sangre, el agua, cualquier líquido que pasa en un tubo, va a ejercer tensión sobre las paredes que contienen ese líquido, en este caso la sangre. Sin embargo, esa tensión aumenta cuando el vaso no es libre, cuando hay resistencia, cierta resistencia. Y entonces, esa hipertensión, esta puede ser una causa, no siempre, porque hay algunas hipertensiones que no hay una causa directa, no se encuentra el origen de la hipertensión, pero en cuestión de alimentación, esa puede ser una de las causas. Ahora, ¿por qué el mayor problema de las muertes en COVID, personas en esta pandemia o personas que tienen coronavirus y que han enfermado de COVID? ¿Por qué el mayor porcentaje de los fallecimientos se ha dado por la hipertensión? ¿Por la obesidad? No. Bueno, es que no siempre la hipertensión está ligada a la obesidad. Es que eso también tenemos que revisarlo, pero eso todavía nos falta para llegar a ese momento. Pero quiero aquí que pongan atención. Sí. Es por lo que estábamos comentando que la sangre transporta oxígeno. Al momento de estar tapada no puede transportar el oxígeno de alguna manera necesario, y es por eso que puede causar infarto en las personas. Sí, eso es cierto, pero estoy ahorita con lo del COVID. La hipertensión y la obesidad también, nada más que estamos como por partecitas. O sea, todo eso en conjunto hay que armarlo, así. No pegarlo allí nada más así, sino que irlo acomodando. Sí, estoy de acuerdísimo contigo. Tanto la obesidad como la diabetes mellitus tipo 2, como la hipertensión, son aspectos inflamatorios. Entonces, esta aterosclerosis, que es el antecedente, es una inflamación constante. ¿Por qué es una inflamación constante? Pues porque es algo ajeno al cuerpo que está afectando ese espacio. Y entonces, constante está tratando de defenderse mi cuerpo. Y entonces está en una constante inflamación para producir sustancias que puedan acabar con ese ateroma, porque esto negro que ustedes ven allí, de negro que es la grasa, se denomina ateroma, por eso es ateroesclerosis. Ese es un ateroma, y el ateroma formado por grasa se va agrandando también por todas las sustancias, digamos los fagocitos. Ven que los fagocitos lo que tratan es de fagocitar, englobar, eliminar ese ateroma, pero como es grasa, se quedan pegados allí. Y al quedarse ahí pegados, pues nada más aumentan el tamaño. Hay leucocitos, hay todo un proceso, hasta las citocinas. Pero las citocinas hay las que son proinflamatorias. Pero también hablaremos un poco de eso después.
esas también se producen, pero se producen por la grasa, pero por la grasa central, pero eso poco a poco vamos a ir integrando cosas. Llegar a los pulmones, sí, también, tienes razón, Nicolás. Bueno, entonces, ¿estamos claros hasta aquí?